Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast A la luz de la astrología de la Escuela de Astrología Red Holística. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar del lenguaje astrológico, mitos y realidad. Así que para ello estamos aquí con Mito como siempre. ¿Qué tal, Mito? ¿Cómo estás? Hola Ruth, hola Lur, Hola. ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estamos con Vito y estamos con Lourdes Ortiz de Ciclar, profesora también de la escuela. Así que bueno, vamos a intentar aquí desentramar qué es esto de la astrología, qué es el lenguaje astrológico, en qué consiste, qué es esto de ser astróloga, qué cuestiones quizás, ¿no? Teníamos en mente cuando empezamos a estudiar astrología o cuando empezamos a conocer astrología y después cómo ha sido esa realidad, ¿no? Del estudio, de la profesión, bueno, qué cuestiones también, pues qué diferencias hemos encontrado con estos juicios o prejuicios o ideas antes y después. Y bueno, y así también, pues esto, ¿no? Damos un poco de claridad, ¿no? O de profundidad a lo que es el lenguaje astrológico, que también, digamos, mucha gente lo conoce por redes sociales, por artículos que ha leído y a veces pues se simplifican mucho las cosas, ¿no? En pos, digamos, de llegar ciertos mensajes y bueno, también creo que ese es un tema del que vamos a hablar bastante, ¿no? De la simplificación y de la profundización. Me da a mí, no sé qué os parece. Creo que sí. ¿No? Porque también es esto, ¿no? Como, bueno, desde mi propia experiencia, una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a adentrarme en el mundo de la astrología era que había que estudiar mucho, había que estudiar mucho, que era muy difícil, ¿no? Como que por ahí esto no tenía, digamos, ¿no? Esta información bueno, de que era un estudio complejo de asimilar, de integrar sobre todo, y que podía, digamos, responder a tantas cuestiones de la vida. Esa fue como también como mi primer percepción, ¿no? Entre estos mitos y realidad. No sé qué os parece. Sin duda, o sea, coincido en muchos de esos aspectos. Principalmente el haberme sorprendido con eso, con la complejidad y con durante bastantes momentos de estar en clase de astrología y decir, pero si yo nunca me he sentido tonta en la vida y ¿qué está pasando? Que parece que no, que cuesta entrar y que cuesta asimilar y principalmente eso, a integrar, a sentir que ya hace parte de ti y que ya no es solo una teoría, sino que ya lo puedes observar en todo, ¿no? En cómo actúa una persona acerca de ti, cómo explica su movimiento político, cómo explica un periodo de la historia. O sea, esa es una de las cosas que yo nunca me hubiera imaginado y que me fascina de la astrología, que es que habla de todo, conecta a todo. Principalmente conecta mucho a eso, los ciclos de la historia, los ciclos del mundo, de... Sí, hay algo también en relación a esto que decías, ¿no? Como, bueno, en otros contextos de aprendizaje, bueno, cómo es el aprendizaje de una y la diferencia que hay con el aprendizaje de la astrología, porque también, digamos, lo que solemos estudiar, ¿no? En mundos académicos, pues tiene que ver esto, ¿no? Con conceptos que una tiene que memorizar, con cosas que son como son y son de una única manera. En cambio, la astrología, al ser un lenguaje simbólico, digamos, no es literal, una no puede memorizar, sino que tiene que integrar, una tiene que observarse, observar el mundo, porque para mí es esto, es una sabiduría ancestral de qué es el mundo, de qué está compuesto, de estos ciclos que decías, Mito. Entonces, claro, tomar contacto con ese conocimiento tan paradójico también, ¿no? Porque nunca es igual, siempre es diferente.
que es lo que tiene el lenguaje también simbólico, ¿no? Que tiene esta cuestión, bueno, un ítem no es una sola cosa, puede ser muchas. Puede ser muchas a la vez, muchas y ninguna, y entonces ir entendiendo, bueno, qué insertar, digamos, ¿no? Dentro de la vasija, ¿no? Del recipiente de cada símbolo, pues también forma parte de la complejidad de integrar el lenguaje astrológico y de incorporarlo en la vida. Las escucho y voy descubriendo cosas de... Primero, que para mí la astrología no era nada, no existía, era como, era algo que estaba en el diario, que se leía, no estaba ni a favor ni en contra, no tenía un juicio, no estaba en mi campo la astrología. Entonces, Ujú, como de pronto, como llegó a mi vida como con un concepto, con un plano, con una comprensión, y para mí es, la primera impresión es, ah, mirá, es la carta natal que fue, ¿no? Ah, acá está, esto soy yo, ¿no? Acá estoy, mis cartas con las que juego, ¿no? Eh, y sí, creo que ahora escuchándolas me doy cuenta, sí, yo tengo formaciones, he estudiado filosofía y teología, entonces ujú, eso sí me ha marcado un montón a nivel interpretación simbólica. Sí tuve mucha, me hacen dar cuenta ahora que quizás sí fue como un salto de ir a otro lenguaje, pero yo ya había estado estudiando otros lenguajes y simbólicos también. Entonces creo ujú. que podría decir que eso fue como una base para ponerme a conectar con el lenguaje astrológico, que a mí me agarró mucho por curiosidad y empecé como quizás a buscar como mucha gente empieza a empezar a entender qué es cada cosa, no como partecitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza esto? Como un sistema. Para mí mi mente fue más, hasta algo matemático, diría yo. Ah, esto es acá, esto es acá. Yo entré muy desde la matemática también con la astrología. Ah, esto funciona así, esto funciona, como la lógica que tenía. Y yo creo que ese es mi background filosófico, el que tenía detrás, Claro. de encontrarle como la estructura, el sistema, a ver esto cómo funciona. Y, Ujú. y bueno, como que también, como mi camino fue muy de curiosidad y autodidacta, como que al principio tengo como una primera parte de muy libre, muy espontánea, muy de ponerme a buscar, a investigar. Recién estaban empezando a hablar en redes sociales algunas personas, y de hecho eso, no se me ocurrió ir a estudiar a una escuela porque no quería saber nada con ir a estudiar a una institución, porque venía de muchos años de estudiar en instituciones y no quería, y ni me llamó la atención en averiguar dónde se estudiaba. Y sí me puse a ver qué aparecía, ¿no? Como algo muy... Y eso creo que también me hizo entrar quizás más fácil, de alguna manera, en el lenguaje, porque, claro, no llegué y de pronto tenía como un plan de estudios de tantos años o no sé, empecé con lo que me apareció y bueno, y también creo que había un interés y una facilidad. La verdad que yo puedo decir que a mí, yo entré muy fácil en el lenguaje astrológico. A mí siempre me asombra, eso me maravilla. ¡Wow! O sea, realmente, no. Y me lo decían las personas, bueno, entraste muy rápido. Bueno, a mí me resultó. A mí me Ujú. resultó, pero... Sí, también hay una cosa, ¿no? Por lo que he entendido, o sea, tu primer contacto con la astrología fue hacerte la carta natal, Mm. como también la curiosidad del propio autoconocimiento, ¿no? Como desde ahí también, desde, vale, ok, esta es mi carta natal, como que voy a ir a ver todo lo que hay ahí y a entender todo lo que hay ahí. Que ni siquiera la pedí porque fue en terapia psicológica, que en realidad salió el Ajá, tema, ok, la psicóloga me lo dejó ahí, pero me dijo, claro, "Vos como buena acuariana", y yo dije, y me había pedido la hora de nacimiento el primer día de sesión meses atrás, y yo no tenía idea a qué se refería. Bueno, y entonces cuando ella hay algo que te dice todo eso, y ahí me metí, ahí por eso, fue desde la carta claro. natal. Sí. Como que te abrió la puerta, digamos, desde ahí. Sí. Sin casi saberlo, ¿no? No, Como... total, así. Ujú, Sí. ujú. Sí, también es esto que decías, ¿no? De tus estudios de filosofía, de teología.
bueno, claro, si ya vienes, ¿no? Como elaborando unos conocimientos más relacionados con lo simbólico, entra mucho más fácil, ¿no? Como que también, digamos, estás dentro como de la misma lógica Sí. y entonces también está esa facilidad. Em, pero también esta cuestión, esto, ¿no? De mucha curiosidad, de mucha pregunta. Yo siempre digo, ¿no? También le pongo mucho hincapié cuando doy clases. Es una exploración todo el tiempo. Por ejemplo, también otro equívoco que hay es que el astrólogo sabe cómo es la persona que viene a la consulta, porque como tiene su carta natal, lo sabe absolutamente todo. No, no es así. Digamos, en una sesión de carta natal, una sesión de astrología, uno está explorando y haciendo preguntas todo el tiempo, y conociendo a la persona, de lo que le ha pasado, los hechos de vida, para ver cómo ese código natal, esas energías natales, se han ido manifestando particularmente en su vida. Y otra persona con una carta idéntica va a tener otra historia personal. Nuestro trabajo es ver los linkeos, ¿no? Cómo se enlaza lo que nos está relatando la persona que consulta con su código natal y qué informaciones podemos extraer de la carta para poder ayudar a la persona a ampliar la conciencia de aquello que le está pasando, a que tome otra perspectiva de una situación, por ejemplo, ¿no? A que entienda también que ciertas situaciones que quizás, ¿no? No son deseadas por la persona, bueno, vienen a traerle algo que necesita por su propio código natal, como que también en ese sentido es una visión muy diferente a la que yo podía tener si es que tenía alguna, porque en realidad yo también me metí en la astrología y no tenía, digamos, te diría ni curiosidad por el horóscopo de la revista, porque yo soy después lo supe, del primer día de Leo, y cuando veía la revista, en algunas revistas yo era Cáncer y en otras era Leo. Entonces, o sea, no sabía ni qué signo solar era. ¿No? O sea, desde la ignorancia total, y a mí lo que me atrajo puntualmente fue que, bueno, que el destino me trajo a Laura Pineri, que es una astróloga arquetipal, que vino a mi centro cultural a querer dar una charla sobre astrología arquetipal y me dijo dos palabras que fueron fundamentales: mitología y Jung. Eso sí que me interesaba de siempre, ¿no? Entonces, como que también para mí fue descubrir absolutamente algo totalmente desconocido, porque eso, me empecé a estudiar y nunca había leído un artículo sobre astrología. O sea, directamente a mí me interesó, ¿no? Más por la parte mitológica y psicológica. Entonces, bueno, después ahí, ¿no? Cuando me adentré en el conocimiento astrológico, de alguna manera, eh, entendí que esto, ¿no? Para mí era el estudio de entender el mundo. ¿No? Es el estudio de entender el mundo. Y también, bueno, en sus orígenes, digamos, tenía que ver no con esta cuestión que existe ahora de especialidades, ¿no? Que está todo compartimentado, sino que es un saber, ¿no? Que aunaba pues también la medicina, la astronomía, o sea, todo, ¿no? Como estaba todo aunado. Entonces también en ese sentido está lo complejo también, porque como, bueno, después te vas especializando, que también podemos hablar de eso, ¿no? De las diferentes especialidades dentro de la astrología, ¿no? O de los diferentes, digamos, por ejemplo, Lur trabaja mucho con los ciclos lunares, ¿no? Entonces, como, bueno, pues, está más focalizada, digamos, en ese sentido, más allá, ¿no? De las cartas natales, de las sesiones de astrología. Pero también, bueno, es interesante esto, entender que la astrología en realidad abarca el conocimiento de un montón de áreas, de disciplinas, porque es el entendimiento de que las partes son un todo y el todo tiene sus partes. Y eso está presente desde el origen, ¿no? Me hizo mucha gracia la forma como Lur se acercó a la astrología porque fue exactamente la misma que la mía. Ujú. Pero la mía, además, fue de sorpresa, yo no sabía a dónde iba y fue mi madre que me llevó. Y luego Ah, descubrí que ya había secretamente
un hábito por parte de mi madre y mi abuela materna de vez en cuando ir a una astróloga de confianza a saber qué estaba pasando y cómo estaba el momento y también a saber para los suyos y tal. Y realmente me llevó a una persona que me fascinó y lo que me dijo fue como, wow, yo tengo que saber más. Ahí se despertó mi curiosidad, pero sinceramente no sé si tenía prejuicios sobre la astrología antes, porque realmente no hacía parte de mi universo, de mi mente, entonces no estaba realmente presente. Y claro, ok, los típicos clichés de lo que sale en el periódico, en la revista, o que puede ser que te adivine mucho el futuro, o cualquier cosa así, pero no era algo ni que él le dedicara mucho tiempo a eso, a intentar entender más. Y claro, al estar con una profesional que realmente me da un montón de información, toda ella me cuadra y además de una manera muy consciente, como con mucha profundidad y sin entrar en esto, en lo adivinatorio, en lo manipulativo, de ninguna forma, eso me dejó mucha curiosidad. Y claro, luego al llegar a Barcelona, ahí sí que pensé, no, yo quiero formarme en un sitio, quiero buscar una formación. Entonces, claro, me llegó todo de golpe y sí, tomé mi tiempo, quizás es mi ascendente en Capricornio, que siempre toma su tiempo, siempre necesita eso, su tiempo de siembra. Pero también es verdad que cuando empezó a fluir. Y era como un, vale, esto ya está en mí, la astrología ya soy yo y la empiezo a ver en todo. Y es curioso que, claro, hablaba con mucha gente y cuando algo te fascina, transmites eso hacia afuera. Y es curioso cómo fui notando como mucha gente se quedó fascinada por la astrología después de mis charlas um, infinitas. ¿Y a qué hora has nacido? Y vale, y aquí no sé qué, pues tu mapa, esto y tal y cual. Y de repente tengo una amiga que está una expert en astrología predictiva y que funciona con los grados ahí al mínimo detalle y es súper interesante porque yo trabajo desde la astrología psicológica, pero ver las dos visiones y aprender de ella y ella aprender de mí. Y es eso, es ver que la astrología está en todo y que cuanto más lenguajes puedas intercruzar, más riqueza y más sabiduría vas a sacar. O sea, poder verla junto con la medicina, junto con la experiencia somática, junto con la parte psicológica, junto con la filosofía, con la religión, con la espiritualidad, es increíble. Lo que tiene Sí, para dar, ¿no? Es ujú. infinita. Sí, también es esto, lo que decías, como no, no hay esfuerzo, como, como que es natural, ¿no? Como es natural aprenderla, es como volver a conectar con lo orgánico de una. ¿No? Es como, entonces, eh, como que siento esto y siempre digo, como yo nunca, o sea, antes de estudiar astrología me habían dicho, estudia 4 años astrología y no, no estudio 4 años nada. No estaba yo como para, ¿no? Como, eh, y es como fácil, es fácil entrar, te atrapa. Esto lo he escuchado muchísimo, esto que relatamos nosotras tres, y lo he escuchado pero muchísimo, de que llegó sin pedirlo, o sea, sin buscarlo, como que esto te llama a la puerta, ¿sí? O sea, tú estás en casa tranquilamente, ding dong, soy la astrología, lo siento, te voy a atrapar.
y de empezar y no poder parar, ¿no? Como un, no sé, un buen pastel, una, una comida rica que empiezas y dices, uy, me lo quiero devorar todo y se pasó el tiempo y me lo comí todo, ¿no? Como esta cuestión también, digamos, que también tiene que ver con esto que decíamos de, vale, me sirve, ¿no? Me sirve para un montón de cuestiones. No sé, a vosotras, eh, ¿para qué sentís que os ha servido, ¿no? Si pudierais, como decir, un par de cuestiones como más fundamentales de lo que sentís que os ha beneficiado vuestro contacto con la astrología, entender vuestra carta natal. Eh, Hay, para mí algo es a través de este lenguaje, como del lenguaje de la astrología, primero como captar otros niveles, otras cosas de la vida, un poco lo que estaba diciendo algo, mito de otra manera, pero con esta conexión que hay con otras cosas, también me puso como esa lógica de los ciclos, esa lógica de cada representación de los personajes de un planeta, ¿no? Como te hace mirar y captar la vida eh, de una manera también como el que observa, la que observa, ¿no? La vida, lo que va sucediendo. Yo venía pensando en esto, como que a mí la astrología me ayudó mucho a estar en el lugar de la que observa y observa eso que va sucediendo, que le va sucediendo, ese lugar de contemplación y acción a la vez, ¿no? De ver un mapa donde también referirse para accionar, decir, bueno, ¿qué hago yo con esto que aparece, con esto que se me cargo, ¿no? Como que yo sí sentí mucho este salto después de ese momento inicial de querer entender, quería entender todo, quería entender todos los símbolos y todo. Cuando se fue integrando de a poco, ya se me dio esta mirada como más amplia eh, y de esto, como bueno, me ayudó a entender los procesos personales, los procesos de otros, creo que estoy pensando también en los ciclos, que a mí me ayudó mucho a entenderlo, la astrología para mí, el movimiento cíclico que representa lo astrológico, eso para mí fue un gran aporte a la vida, a captar lo personal, lo social, lo de mis vínculos. Eh, que eso me llevaba a vincularme mejor, a entender mejor, eh, a permitir lo que iba pasando, muchas veces pasado el tiempo, ¿no? Porque no sé si pude, no sé si veo mucho de antemano cosas, y entender muchas cosas que habían pasado también, ¿no? Como eso, como unas gafas para ver un poco la vida, lo que sucede, las cosas. Y a mí el concepto de ciclo me ayuda mucho para transitar la vida, como los planetas, para transitarnos, ¿no? Para transitar mis experiencias. Parece un lenguaje que quizás primero desde un nivel mental me ayuda, iba a decir, me ordena, me da un marco para también, por un lado, calmar la mente, darle un marco de análisis, de interpretación, y después vivir, ¿no? O sea, que también después toca igual sentir, vivir, por eso es muy interesante lo que decía Mito de integrarte, está muy vinculado con otras, también con otras experiencias de la vida, y tiene que estar, porque no solo somos esa comprensión astral, ¿no? Sino sentimos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras experiencias. Y obviamente hacer la conexión en todo eso es lo que cada vez enriquece más, ¿no? Y también otro salto, que a mí eso me ayudó mucho una astróloga, eh, que ella decía, ¿no? Como que vemos mucho la carta como algo cristalizado, ¿no? Como que esto es así, este es el Neptuno, este es el no sé qué. Y a mí eso me hizo como pasar, ¿no? Creo
que está si quiero, ahí me meto con los mitos que hay, bueno, esto soy yo, esto es así, mucha gente diciendo, ¿cómo es esto que, ay, esta soy yo, no me queda otra, esto es lo mío, pero porque se ve como algo estático, ¿no? Como algo fijo, y entonces ese traspaso también que a mí me ayudó mucho en mi vida de ver cómo eso estaba en movimiento y eso, cómo eso estaba en evolución también. Y eso, ahí empecé a captar mucho más lo que tenía que ver los ciclos, todo tipo de ciclos que estudia la astrología, ¿no? Eh, Sí, yo creo bueno, que pues ahí está la sí. profundidad también de la astrología o quedarme en el plano superficial. Y también, digamos, los riesgos de la astrología, porque es un arma muy poderosa, digamos, y como riesgo es este, ¿no? De etiquetar, encasillar, rigidizar, decir, bueno, esto, ¿no? Es lo que, este es mi fatal destino, entonces este es mi fatal destino. Y ahí nos quedamos entre lo superficial y lo peligroso, digamos. ¿No? Entonces, esto que dices, la Claro. cristalización, ¿no? De no cristalizar, de entender la profundidad, forma parte también de eso que decía del lenguaje simbólico, ¿no? Porque si no es A es igual a B, o sea, y punto, y me quedo ahí y no tengo salida. Entonces, bueno, es importante también em, tener esa apertura, ¿no? Esa apertura y esa flexibilidad y entender también que hay un trabajo personal que, ¿no? que también pide, ¿no? Esos movimientos, esos ciclos. Sí. A mí, a continuación, hay muchas cosas que me siento identificada, pero también hubo una cosa muy en concreto que me sirvió cada vez adentrarme más al lenguaje astrológico, fue realmente entender cómo en mí primero funcionaba, expresaba y manifestaba mi energía yin y mi energía yang y todo lo que conlleva eso, que es un tema eso complejo. Y luego también cómo iba viendo que se expresaba en otras cartas que yo iba teniendo acceso. Y, y fue como muy, fue y está siendo, y creo que seguirá siendo, un proceso muy interesante de ver cómo a veces solo estaba en un lado y olvidaba o renegaba o reprimía el otro, o en qué momentos me escudaba en un lado y no veía el otro. También unido a esto, el trabajo con la luna, fundamental para conectarme con lo orgánico de lo femenino, con, con realmente permitir no estar en control, no estar en el querer tenerlo todo eso controlado, sabido, y también saber cómo actuar, cómo manifestar, cómo dar el paso, cómo... Eso fue un punto que la astrología que creo que me llenó muchísimo, me trajo como mucha sabiduría somática en la práctica. Eso y la ciclicidad, o sea, esto de que nada es estático, de que siempre estás siendo Ruth, estoy siendo Mito, estás siendo Lur, estamos siendo, y esto puede parecer como muy filosófico, pero es realmente algo físico, orgánico, real, que si te adentras a un lenguaje como la astrología, se te va como desplegando realmente esta visión de lo cíclico, de la espiral, que no es lineal, no hay un punto A para llegar a un punto B, es como hay ahí como una continuidad y todo lo que descubres, ¿no? De autoconocimiento en el proceso y todo lo que tú en consulta, en un taller, en contacto con una otra persona usando la astrología, todo lo que tú también puedes llegar a mostrar o acompañar a la otra persona también desde su autoconocimiento. Mm, sí, totalmente. Es como indispensable, ¿no? La concepción esta espiralada, cíclica. eh,
para mí, digamos, como lo más significativo o lo que yo siento, ¿no? Que fue como realmente bisagra, fue entender que es algo, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, pero qué básico, ¿no? Pero que la carta natal te lo dice, somos diferentes, cada uno es diferente, tiene motivaciones diferentes, ¿no? O sea, para mí lo más significativo de haber encontrado la astrología ha sido a nivel vincular, ¿no? De conocimiento de mi propio vínculo conmigo misma, cómo yo me trato a mí misma, cómo entender motivaciones ocultas de decisiones que tomo o de reacciones que tengo y qué hay más allá, ¿no? Como esas capas de la cebolla, que hay más allá de esa reacción, entender que no puedo pedirle al otro que reaccione de la misma manera que yo porque el otro es diferente a mí. Y tiene también sus mecanismos de defensa, ¿no? Como toda la parte psicológica y dentro de lo psicológico, la diferencia psicológica que hay entre cada uno de nosotros, ¿no? Las similitudes que tenemos en cuanto, bueno, todos tenemos mecanismos de defensa, ¿vale? Pero los mecanismos de defensa son diferentes para cada uno, ¿no? O las motivaciones o lo que necesita la persona o lo que le da placer, todos lo necesitamos el placer en nuestra vida, pero a cada uno le va a dar placer una cosa, ¿no? U otra. Entonces también, ¿no? Desde ese entendimiento de esa pluralidad, ¿no? Que somos, interna y externamente, es lo que me ha permitido, creo, tener una mejor vinculación conmigo misma y con los que están alrededor mío, ¿no? Pese a que, bueno, pues con las dificultades siempre, ¿no? Con las dificultades de la vida y ahí también los ciclos van divinos, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, de saber que si una llega a un lugar de equilibrio, de bienestar, aprovechalo al máximo, disfrútalo, estate ahí, porque eso no perdura todo el tiempo, ¿no? Como que estamos en constante cambio y también entender que cuando una está pues súper sensible, vulnerable, bajón, triste, también, bueno, esto también va a pasar, ¿no? Como que en ese sentido ayuda también bueno, ¿no? A tener una mejor relación con una misma y con el otro, porque también ya va a pasar al otro, ¿no? Sí, y ese tema siempre me ha resonado eh, esto que decías, me parece tan obvio, pero no es tan obvio y nos ayuda tanto a eso, a la astrología. Y alguna vez alguien me preguntó, bueno, pero necesitabas saber astrología para aceptar que el otro era diferente. Bueno, no, pero realmente me da un marco, profundiza y los sentidos y nada, me fortaleció para entender al otro, para captar al otro. Y bueno, quizás hay otras personas que lo hacen con otro camino, eso, ¿no? Con otras prácticas, con otra mirada. A mí me ayudó mucho captar ese mapa, captar que el otro también tenía otro mapa. Y bueno, ¿no? Pero sí, 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 me parece como re interesante eso, esa posibilidad y a la vez, bueno, sí, sí, no es solo porque sé de qué signo es, y lo acepto porque sé de qué signo es, entonces sé por qué va a reaccionar con esa luna. Y a mí me ayudó, qué sé yo. A mí me ayudó. Está bien también esto, ¿no? Porque a veces cuando amamos una disciplina podemos caer en el que, ¿no? Tú tienes que saber tu carta natal. Yo no soy de esas astrólogas, por lo menos. Yo hablo muy poco de astrología, ¿no? Por ahí podría ser un mito también, ¿no? Que la astróloga está hablando siempre de astrología. No sé qué astrólogo, yo no. Si me preguntan, contesto, pero no estoy ahí hablando y también entendiendo esto que no es para todo el mundo, que hay un montón de herramientas, ¿no? De autoconocimiento también, para mejorar los vínculos, digamos, cada una encontró, ¿no? O yo encontré, digamos, con la astrología, digamos, la herramienta que más me ha servido, porque también, digamos,
han habido otras búsquedas también en relación a herramientas y terapias y bueno, la que más me ha funcionado, ¿no? Pero también esta cuestión, ¿no? Que a veces esto, ¿no? Cuando alguien o cuando empezamos, ¿no? A estudiar astrología, como de querer decirle a la otra persona, no, porque esto, porque tu luna, ah, no, es que esto es tu luna, ¿no? Como hay algo mucho más interno, ¿no? Más va por dentro y bueno, eso. Y en mi caso, por ejemplo, bueno, no, ni oculto que soy astróloga, porque también me he encontrado, ¿no? Charlando con otros astrólogos, de decir, bueno, me costó mucho decirle a mis amigos que era astróloga, porque, claro, yo por lo menos, así en mi entorno inmediato, no hay prejuicio hacia lo que me dedico, pero sí que me he encontrado en situaciones, ¿no? Con personas conocidas o amigos de otros tiempos, sí, bueno, he sentido un juicio y a mí personalmente ni discuto, ¿no? Ni intento, bueno, entiendo que cada uno está en la que está, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Como esta cuestión y creo que está cambiando, ¿no? Esta cuestión que también tiene que ver, bueno, con el esoterismo, con lo oculto. eh, Quizás también, ¿no? Hay gente que, esto me causa mucha gracia, hay gente que da por supuesto de que yo creo en vidas pasadas, de que yo creo, porque soy astróloga. Esto también es interesante, más allá que supongo que os habrán dicho, ah, tiras las cartas, Claro. como Sí, como que también, está todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Todo el mundo esotérico, aunque creo que, no sé, porque uno a veces pierde la dimensión cuando está en un mundo, creo que puede ser que se empiece a distinguir un poco más la astrología, por lo menos los últimos años sabemos que ha tenido un boom muy grande, ya está como mucho más incorporada, quizás distanciada, y a veces me pregunto, ¿va a dejar de ser tabú? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Que va a dejar de ser un tema esotérico, oculto? ¿Dónde va a estar la astrología? bueno, en ese Este, sentido, mucho más en Argentina, ¿eh? Mucho más en Argentina esta diferenciación. O sea, yo esto de tirar las cartas, te digo que me pasa cada semana, ¿eh? bueno, igual también en qué ámbitos, ¿no? Por eso que te digo, a veces uno se Sí, mueve en un mundo limitado, ¿no? sí. Y no, y a veces hay gente que sigue estando totalmente ni a favor ni en contra, así como contábamos que estábamos al principio, ¿no? No tengo idea, saben un poquito, pero nada más, ni rechazo ni aceptación, realmente no está en su campo, ¿no? Y de hecho el otro día, hablando en un grupo de personas que no tenían nada que ver en sí con la astrología, eh, eh, alguien decía, ¿no? Cada uno cree en algo y sigue esa línea, ¿no? De lo que, en esto de los caminos que uno va eligiendo, de los lenguajes, esta chica que lo estaba diciendo es biodecodificadora, bueno, no sé, y ella con la astrología no tiene nada, ni a favor ni en contra. Entonces, bueno, también como caminos para conectarse, ¿no? Es todo muy diferente, pero a la vez eso también noto mucha gente que sin rechazo, ni a favor ni en contra, no sé, como Ujú. indiferentes. Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido vuelvo a remarcar, ¿eh? Como la diferencia entre Argentina y España y bueno, y es esto, ¿no? También en qué mundos, o sea, no tenemos que pensar que la realidad es como la vemos nosotros y nuestros allegados, porque si no siempre ganaría nuestro partido político y no podemos entender cómo puede ganar otro partido, ¿no? Y así Bueno, se, pero ¿qué diríais? Sí, creo perdón. que hay un punto también generacional, que la parte generacional también tiene un peso. Yo veo las nuevas generaciones, que es eso, o no está en su campo, pero no hay este tipo de prejuicios o de frases estereotipadas, o sea,
en principio pueden estar o no abiertos a algún tipo de primer contacto con la astrología, pero vienen como una pantalla en blanco y quizás hay una mayor tendencia a personas con más edad y con un tipo de vivencia y de experiencias distintas, que sí, que tienen como más bagaje, como más mochila de frases hechas o de desinformación también, ha pasado por mucha desinformación, por mucha también, mucha acusación, ¿no? De ver la astrología como algo que no era muy bueno, muy recomendable, y principalmente en los medios de comunicación, en lo que las personas siempre compraban como esta es la verdad. Y claro, si lo que te dicen que es verdad es que esto no es bueno, pues es una pseudociencia, es un no sé qué, porque la astronomía, pero si la astrología y la astronomía en un inicio estaban totalmente unidas. O sea, eso también creo que cuenta y está en el inconsciente colectivo y será necesario todo este tiempo de bienvenido el boom de astrología y bienvenida toda esta difusión de varias voces, varios astrólogos, nuevas, también estas nuevas fusiones, ¿no? De la astrología con la terapia, de la astrología con las flores de Bach, de la astrología con cualquier otro tipo de, de otro lenguaje con que se pueda fusionar para cada vez más difundir. Lo que es importante es que, tal como nosotras, cuando hemos entrado en contacto con la astrología, hemos sentido y se nos ha quedado, o sea, no, ella no necesita estar aquí comprobando que es fiable o que es creíble, es como pruébalo tú y ya lo Ujú, dirás. ujú, ujú. Sí, a mí me sirve mucho también cuando me dicen, no, porque yo no creo, yo tampoco creía, tú tranquilo. No, soy escéptico, yo también. Yo hasta que no lo pruebo, no lo creo. Así que eso, no te voy a convencer de nada. En esto que dices, Mito, también pienso en la imagen del astrólogo, pensaba también del atuendo, ¿no? Como a lo mejor, pues no sé, viene alguien aquí a mi consulta, no sé, no hay, digamos, ningún tipo de decoración especial, yo voy vestida, pues también normal, digamos, normal, si hay algo normal, ¿no? Bastante, pues de la calle, ¿no? Entonces también está cambiando, digamos, esta concepción. Pues esto, el registro que yo tenía de la astrología, sin absolutamente tampoco interesarme en mi pasado, era en los canales de la noche, ¿no? Las brujas, ¿no? Con sus atuendos que tú llamabas desesperada, pagabas, ¿no? Como también esta cuestión, ¿no? Digamos, que te predecían cosas sin absolutamente nada, sabiendo tu nombre y qué edad tienes y qué problema tienes. Y entonces, claro, desde ahí dices, ostras, que esto es una farsa, ¿no? Entonces tenemos también ahí, como decía Mito, ¿no? En el inconsciente colectivo todas esas imágenes, ¿no? Que forman parte de ese inconsciente colectivo. Por eso también se habla mucho ahora del síndrome del impostor en cualquier profesión. Bueno, pues en la astrología, ¿no? O en el esoterismo, el síndrome del impostor es como al cuadrado, ¿no? Porque está ese mito, esa leyenda, ¿sí? Del farsante. Entonces, bueno, ahí tenemos que luchar mucho, ¿no? También contra nuestros propios monstruos, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces yo creo que también, como decíais, está cambiando, ¿sí? Está cambiando, está siendo más, no me gusta mucho esta palabra, pero normativo, o sea, está siendo más normativo. Ahí también, ¿no? Lo que decías, Lur, bueno, ¿dónde queda el esoterismo, el ocultismo de la astrología? Bueno, ¿dónde queda lo acuariano de la astrología, lo uraniano, ¿no? Pero se está normalizando. Tienes el micro desconectado, Lur. Por esto que decías también de esta masificación, que se ha simplificado, el contenido se simplifica mucho, que
no sé si es bueno o malo, si es un canal para lo que decíamos recién, si es un canal para que la gente llegue, está muy bien. Pero cuando uno se adentra de verdad y le interesa, va a llegar a que es algo más profundo, ¿no? Como que hay algo de confiar un poco en el proceso, ¿no? Y ver qué pasará, porque realmente hay mucho la atención qué pasará, ¿no? Eh, con este proceso de tanta llegada tan fácil, con cosas tan concretas, que pareciera como que es 2 más 2 o esto es así y eres así, y no sé, me intriga qué pasará. Creo que todavía no estamos viendo hacia dónde va. Si Mm. será que va a perder valor, si será que, bueno, habrá como una depuración, bueno, ¿no? Quedará, ¿qué quedará? No sé. Todo se transforma y todo tiene su ciclo. Bueno, chicas, pues no sé si tenéis algo que os haya quedado ahí en el tintero, así como algo, seguro, o sea, seguro que han quedado muchas cosas. Pero si os parece, sí, vamos a darle cierre a este episodio. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, chicas, pues un placer haber conversado con vosotras, seguir aquí Igualmente. indagando y viendo también, ¿no? Como los diferentes puntos de vista. Y cada astrologuillo tiene su librillo también, ¿no? Y su mirada de la astrología. Entonces, bueno, está bueno como sumar voces y estar abierta también, ¿no? A lo que el otro tiene para decir y cómo también cada una observa desde su profesión. También podemos hacer, ¿no? Como un día otro, como una segunda parte, ¿no? Más hablando de cómo es el trabajo de un astrólogo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué hace un astrólogo? Sí, entonces, bueno, Mira, buen podemos plan. hacer, sí, ¿no? Un episodio que sea la profesión astrológica. Como, ¿qué es esto de ser astrólogo? Bueno, chicas, pues encantada. Nos vemos prontito para seguir charlando sobre astrología. Gracias Y por nada, un abrazo grande. Gracias a las dos. Hasta pronto. Chao.